tal, Paola? Ahí está. Ahí va. Bueno, Paola es licenciada en psicología. Nos va a hablar hoy por esa carrera, preguntarnos un poco de esa experiencia estudiándola y ejerciendo. Así que, Paola, muchas gracias por estar hoy acá, por tomarte el tiempo de sumarte. Eh, ¿Te parece? Puedes hacer más o menos contarnos un poco de tu experiencia y de ahí lo abrimos a preguntas. Que, digamos, como no somos muchos, pueden ir activando el micrófono, ir haciendo las preguntas ordenadamente y lo podemos hacer un poco más conversado, si les parece, ya que no somos muchos. Así que, todo yo, Paola. Bueno, como dijiste, mi nombre es Paola, estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el 2004 a mi hijo, por lo cual hasta el 2010 no ejercí, pensé que nunca iba a ejercer porque ya había pasado mucho tiempo, y una amiga me convocó a consultorio porque tenía un par de pacientes, y bueno, ahí arranqué. La experiencia en la clínica es hermosa. Generalmente trabajo con niños, pero también hago adultos, porque si no, niños es demasiado, uno pone muchísimo el cuerpo al trabajar con ellos. Y hasta el día de hoy trabajo en escuela también, así que tengo doble turno en escuela, corto a las 5 y 5:30 arranco en consultorio hasta las 8. mi vida con la psicología. No sé si querías contar algo más eh, sobre tu carrera. Por ejemplo, una pregunta interesante que queríamos que nos cuenten los profesionales es, digamos, pros y contras. Por ejemplo, es pros y contras de la carrera, de la profesión. Otra pregunta muy interesante es cómo la carrera influye en tu forma de ver las cosas hoy en día, ¿no? Me imagino que con psicología, ¿no? Y el estudio de la psiquis hay una riqueza enorme en cómo te relacionas con las personas y cómo, bueno, ves los problemas del mundo, digamos. Eso está bueno también saber. Sí, creo que uno de los motivos por los que me llevó a estudiar psicología es que siempre me llamó la atención, me dio curiosidad el comportamiento de las personas y el por qué tomaban semejantes decisiones o nada, en el común de la vida cotidiana, qué nos pasa dentro de la cabeza. Y en cuanto a eso, claro, el estudiar la carrera hace que se te abra mucho más la cabeza en cuanto a prejuicios, a entender el porqué de un montón de cosas que uno naturalmente dice, no, esto está mal, y uno encuentra el justificativo por qué en la carrera. Así que eso está buenísimo, es como que relaja mucho la cuestión, y más con todas las cosas que vemos hoy, que a mí siendo psicóloga me cuesta comprender, me imagino al resto de la gente. En cuanto a pros de la carrera, creo que si hay algo que tiene bueno la psicología es que tenés ramas por donde se te ocurra. El campo de laburo es enorme, podemos trabajar en deporte, en educación, podemos trabajar en justicia. Los ámbitos creo que tienen una rama de la psicología para aplicar, así que eso está buenísimo. Contra de la carrera, no sé, si hay algo que a mí no me gusta es la típica de estar en una reunión y que alguien diga, ah, no, porque ella es psicóloga, nos analizó a todos. No, chicos, eso es un mito. Cuando uno está en una reunión comiendo un asado, no está analizando gente. Eso es algo que me molesta y que es una constante, creo que nos pasa a todos los profesionales cuando vos decís, ¿y a qué te dedicas? Soy psicóloga. Avísame antes que no decía un montón de cosas. No, es mentira. Y otra contra, particularmente si hay algo que no me gusta, es la parte administrativa. Hacer los papeles para las obras sociales, todo eso, a mí particularmente, a mí me gusta trabajar, me gusta la práctica, no escribir. ¿Y dudaste en alguna otra carrera antes de elegir psicología? Sí, en un principio me había anotado en fonoaudiología. La verdad no sé por qué me anoté, si lo pienso hoy no tengo idea por qué me anoté en fonoaudiología. Me gustaba también psiquiatría, pero como tenía que hacer primero medicina y tiene mucha matemática y yo con los números lo tengo clarísimo que no es por ahí, desistí y ahí me orienté a psicología y la verdad es que nunca me arrepentí durante la carrera, nunca lo dudé. Obviamente hay personas y personas. ¿Alguna vez tuviste alguna complejidad con respecto a ellas? O sea, es obvio que quizás sí las tuviste, pero...
A ver, hay algo en psicología cuando uno hace terapia que se llama transferencia. Esto quiere decir que es algo que se produce en cuanto a la confianza y a un vínculo que se entabla entre el paciente y el terapeuta. A veces no pasa y es muy sano que cuando no está pasando decir, mirá, llegué hasta acá, busca otro profesional. Igualmente el paciente lo siente primero y no tiene que ver con que uno sea bueno o mal psicólogo, tiene que ver con encontrar a la persona que vos te sientas cómoda. Profesional para trabajar como el paciente para hablar, ¿no? Porque uno va y desnuda lo más íntimo de uno, se supone, en el psicólogo. Pero sí, me ha Claro. pasado de tener pacientes en los que yo sentía que no fluía y se los dije, y, y bueno, buscaron otro profesional. Si no, es imposible, no sirve. ¿Y alguna vez te tocó algún caso que vos no puedas ayudar? En cuanto a eso, la verdad es que toco madera, por el momento no me pasó. Sí me pasa y hay algo muy bueno yo trabajo en un consultorio interdisciplinario en donde hay psicopedagogas, hay otras psicólogas, hay fonoaudiólogas. Entonces, cuando yo siento que me estoy empantanando o que veo que no hay un progreso o que no le estoy dando en la tecla, lo consulto con ellas y ahí por ahí ellas te tiran un dato que vos decís, esto no se me había ocurrido. Siempre uno tiene que contar con esas herramientas, de poder pensar con otros, siempre es constructivo. Y si no, obviamente el espacio de supervisión, donde uno cuenta el caso a otro psicólogo y el otro psicólogo le da otra visión por fuera de lo que uno está trabajando. No sirve siempre, Claro, son diferentes puntos de vista. tal cual. Vos ya lo habías dicho, pero quiero saber qué es la fonoaudiología. La fonoaudiología es la profesional que se encarga del habla, no solamente de la pronunciación, generalmente uno lo asocia, no dice bien la R, la D. Ahora en los chicos con TGD o con autismo se ve mucho que les cuesta armar frases, hablan tipo indio, yo comer. Bueno, la fonoaudióloga los ayuda a armar la frase en la cabeza para que después puedan decirlo y poder comunicarse. Ah, ok. ¿Y qué es lo que más te gusta del ejercer la profesión, por lo menos? ¿Qué es lo que te apasiona en el día a día para ir llevándolo? Lo que más me apasiona a mí me divierte mucho trabajar con niños. Es como que uno siente que aprende de ellos, uno aprende de su propia práctica todo el tiempo. Y ver una mamá que llega a una primera entrevista y te dice, no, porque no se queda en un cumpleaños solo, porque me rompe todo, no duerme de noche, y vos ves que al mes volvés a citar a esa mamá y el nene duerme, y lo dejé en un cumpleaños, eso es una satisfacción enorme que uno tiene. También mucho tiempo yo trabajo generalmente con discapacidad, por lo cual el orgullo y el reconocimiento cuando ves los pequeños cambios en los niños es enorme. Es muy lindo. ¿Y nunca te afectó emocionalmente? Sí, sí, también uno tiene que hacer mucha terapia para saber, para conocerse bien uno y saber en dónde no se tiene que implicar. Pero sí, me ha pasado de tener una paciente muy chiquitita que tenía a su mamá en estado crítico y que nada, el papá me pedía que la nena se vaya a despedir de la mamá porque eran sus últimos días, la nena no quería saber nada, yo no tuve mejor idea que proponerle, y si te acompaño yo, acompañás vos, vamos. Así que un 23 de diciembre, la hermosa fecha, un sábado a la mañana me fui a la clínica de cuidados paliativos con la nenita, con todo lo que eso implicó. Yo a la mamá no la conocía, así que nada, me encontré agarrando la mano de una mujer en coma con la nenita, la nena llorando. Y el 24 de diciembre, mientras todos festejaban, me llamó el papá que la mujer había fallecido, pero que la nenita solo quería hablar conmigo. Así que obviamente me encerré en un cuarto, hablé con la nena y claramente eso te impacta porque duele ver el dolor del otro. Sí, son cosas No que te vas a igual cuando olvidar uno... nunca. No, claramente. Igual cuando uno escucha una situación de abuso o cuando hay cosas que naturalmente impactan. Uno tiene que ser lo suficientemente profesional como para que impacten, porque uno es un ser humano,
pero que no nos terminen afectando. Yo no puedo quedarme pensando eternamente en eso porque no ayudo, ni me ayudo yo. Por eso hay que hacer mucha terapia uno como profesional. Y te iba a preguntar, esto de, bueno, claramente creo que lo de discapacidad es todavía más claro, pero antes como habías mencionado lo de los niños, me imagino, digamos, hace falta una vocación especial, ¿no? De cierto modo dentro de la psicología para querer dedicarte a los niños. Es un mundo distinto, ¿no? Es algo que te tiene que apasionar particularmente, allá de toda la psicología. Uno le pone mucho el cuerpo, por eso yo al principio dije, yo generalmente atiendo niños, pero también tengo adultos, porque en un momento me canso y necesito que venga un otro y me hable, y yo por estar sentada solo escuchando. Con niños por ahí podemos estar jugando las cartas, como de golpe mi consultorio se convirtió en una cancha de fútbol y estamos a los pelotazos. O aparece una lucha, o en la escuela, cuando yo trabajaba en escuela especial, el chico se brotó y te agarró de los pelos y te agarró a patadas, a golpes. Uno tiene que estar preparado también para no enojarse con ese niño porque no le queda otra cosa por hacer que eso. Entonces, bueno, te tiene que gustar. Si uno trabaja de lo que no le gusta, nunca lo va a hacer bien. Eso ténganlo claro. Estudien algo que les guste. Si no, van a ser infelices toda la vida. ¿Y nunca te pasó eso de que por ahí, qué sé yo, estás lo más bien y un día decís, te tocas la cabeza y decís, no tengo ganas de escuchar a nadie? Sí, claro que pasa. Pero generalmente son esos días en donde uno dice, hoy la verdad que no tengo ganas, voy a dar vuelta el coso de juguetes y que hagan lo que quieran porque hoy no tengo ganas. Esos días son las sesiones más ricas que pueden suceder. No sé bien por qué. ¿Será que uno tiene como la cabeza flotando y ahí aparecen cosas nuevas? Pero claro que pasa. Y hay veces que uno dice, hoy no tengo ganas, hoy no puedo, se cancelan los pacientes y se pasan para otro día. Uno también se tiene que permitir eso. Sí. Y después en el chat hay preguntas, no sé si lo puedes ver o si no lo leo. A ver, espera que... Ahí va a leer. Sí. Bien, primero, no, si quieres yo te leo, Pablo, sí, no tenés que preocuparte. Dale. Hay dos nomás. Me pregunta primero Liwell, dice, ¿crees que es un problema ¿crees que es un problema o una competencia que hayan muchos psicólogos hoy en día? Porque quizás uno termina la carrera y es nuevo y la mayoría de gente prefiere a alguien con experiencia, supongo. La verdad que eso es algo relativo. A mí la verdad es que nunca me costó trabajo conseguir pacientes y la verdad es que yo no estoy en obras sociales, no estoy en cartilla, simplemente es el boca a boca. Claro. Que cuando empiezan a llegar los pacientes y ven que vos les haces bien, que haces bien tu laburo, te empiezan a recomendar. Me parece que esa es la mejor carta de presentación. Tal cual. Bien, y la siguiente pregunta dice, dicen que los psicólogos necesitan tener un psicólogo también, ¿eso es verdad o es un mito? Sí, lo dije. Nosotros tenemos que hacer mucha terapia, primero para conocernos nosotros y saber, a ver, yo hay ciertos casos que no querría atender. Si a mí me llaman y me dicen, mira, tengo un caso de, a ver, por ejemplo, no sé, un hombre que asesinó, y no, la verdad es que yo no lo atendería porque yo ya prejuzgaría, no me sentiría cómoda. Entonces hay un límite que yo no voy a cruzar. A veces de que se me siente alguien y, hola, ¿por qué estás acá? Porque soy violento. Y en ese momento, al principio, por ahí ahora ya no me asusta, pero al principio dije, ¿y ahora de qué me disfrazo acá? De asustarme. Obviamente los años de experiencia te calman, te relajan y no pasa nada. Pero esto de sí, todos tenemos que tener un psicólogo también para supervisar y que esta tensión y la angustia que genera no nos quede a nosotros. No sería justo y sería una bomba de tiempo. Está bueno. Yo me acuerdo, me imagino el mito o el rumor puede seguir, por lo menos cuando yo estaba eligiendo la carrera con mis amigos y eso, yo no estoy en psicología, pero cuando estábamos hablando de carreras, cuando estaba en el último año, algo que se decía de psicología es un poco relacionado con la primera pregunta, es esta idea de, digamos, hasta cierta edad no progresás, o digamos, por una cuestión de la experiencia, no empezás a crecer hasta no sé qué edad, donde ya tenés experiencia, te haces conocido. ¿Eso es cierto? A ver, me parece que uno en la práctica misma, al menos en la clínica, yo cuando recién me recibí, a mí me encantaba la parte deportiva,
me hubiese fascinado ser la psicóloga de Boca o algo así, pero eso me lo dejaron muy en claro. Me dijeron yo me recibí con 24, 25 años. Me dice, a esta edad vos no podías ser psicóloga en ningún club de fútbol porque los jugadores van a querer otra cosa con vos. Buscan gente grande para estos lugares. En la clínica me ha pasado de que venga una mamá y te vea joven y medio que te chicané como diciendo, vos nena, ¿qué me puedes enseñar a mí? Ahora, cuando ven que el nene cambia, mirá a la nena cómo sabía. Como que uno impone ese respeto y muestra a través de la práctica que uno sabe más de la edad que tiene. Así que me parece que es un poco realidad. Claro. ¿Y cómo haces para no mezclar tus sentimientos en el medio? Eso es difícil. A veces uno es como que está... A ver, un psicólogo nunca cuenta sobre su vida. Por ejemplo, mis pacientes no saben si tengo hijos, si soy soltera, si soy casada, qué hago, no lo saben. Uno tiene que tratar todo el tiempo de cuidar su intimidad para no implicarse, para que esto no se convierta en una amistad. Es otra cosa. Entonces, pero claramente hay veces que según lo que digan, uno responde automáticamente y ahí se implica y da su opinión, no como profesional, sino como persona. Puede pasar. Lo importante, me parece que lo más importante es cuando un paciente te está contando algo que está sufriendo, que uno no diga, uy, pobrecito, que haga caras, que eso uno tiene que tratar de controlarlo. Por eso con niños está bueno, porque con niños uno estos cuidados no los tiene que tener. Uno es un niño más cuando está en sesión con ellos. Claro. ¿Es muy malo si formas una amistad con tu paciente? Si formás una amistad con tu paciente, no puedes seguir siendo tu paciente. Porque uno con sus amigos no es objetivo. Y el tratamiento y la efectividad de la terapia se trata de esto, de ser objetivo y de poder ver por fuera de los sentimientos. Los amigos todo el tiempo, porque sos la psicóloga, te van a decir, ay, escúchame amiga, no sabes lo que me pasó. Pero uno le da la opinión de amiga, no de psicóloga, como tus hermanos, como todo el mundo te va a ver como psicóloga en algún momento, pero uno opina desde otro lugar. Ok. Y hay algo que nos pueda decir entre la relación entre, digamos, la carrera, estudiarla y la profesión. Si uno ve, digamos, esas cuestiones que no tienen nada que ver, pero que uno realmente sale sabiendo nada, por así decirlo, y en la práctica aprendes de verdad. Sí. A mí particularmente lo que me pasó es que la UBA no tiene mucha práctica clínica. Son materias selectivas que vos las elegís según tu orientación. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder ir al Borda, ver uno que otro paciente, pero que uno lo ve, no es que uno lo entrevista, no sos vos la psicóloga en ese momento. Claro. Después hice otra práctica en neonatología porque me interesaba mucho los bebés que estaban internados en neo, qué pasaba con esas mamás, que es una situación terrible, y no había nadie que se ocupara de ellas. Hice una pasantía también en una clínica en donde entrevistábamos a las mamás. La verdad que después cuando me recibí, tuve a mi paciente adelante y dije, ¿ahora qué hago con esto? Sinceramente, dije, ¿y ahora? Y cuando vos te pones a jugar y haces una intervención y ves que el otro cambia, decís, al final yo sabía un montón. Claro. Se da cuenta todo lo que sabes, como cuando vas a rendir una prueba, ¿viste? Que antes de rendir vos te empezás a preguntar y decís, no sé nada, no sé nada. Cuando te preguntan, vos decís, al final era re fácil. Bueno, algo así te pasa, porque es tan subjetiva la carrera, que vos sabés que 2 más 2 da 4, que uno nunca sabe qué termina, qué es lo que aprendió. Así que eso está buenísimo. Claro. Me dijeron que para ser psicóloga no podés ser curiosa, y yo, cosa que yo soy. Entonces no sé si... Sí, yo también. Me parece que no tiene que ver con la curiosidad. Digo, un psicólogo, uno llega a terapia, ¿alguno de ustedes hizo terapia alguna vez? Yo cuando era más chiquitita. Bueno, cuando uno llega a terapia, la primera pregunta que va a hacer el terapeuta es, ¿cómo estás? ¿Por qué me viniste a ver?
Sí. Cuando uno empieza a hablar, uno no, es mitad por curiosidad y también en parte porque uno necesita tener datos para entender la historia del otro. Entonces, a veces esta curiosidad te puede ayudar a dar en el clavo. Obviamente uno no puede preguntar, digo, por ahí me está contando y yo no puedo preguntar, pero ¿y tu marido? Si no tenía nada que ver el marido. Claro. No, uno no puede preguntar, hay cosas que uno, o al menos en el momento, tiene que aprender a callarse para preguntarlas en un segundo momento donde haya más confianza y donde el paciente esté más relajado, pero sí, uno pregunta, es una animalada lo que voy a preguntar, pero te lo tengo que preguntar, y tira la pregunta, y sí, no la puede dejar pasar. Claro, o si no, hacerla como más suave en lugar de hacerlo tan al oeste como así. Claro, bueno, eso es un punto muy importante que uno tiene que tener en cuenta. El paciente el primer día, hay pacientes que vienen el primer día y vos te das cuenta enseguida qué es lo que está pasando. Pero no se lo podés decir ese primer día, porque el paciente se iría asustadísimo y espantado. Entonces, uno tiene que esperar el tiempo, confianza, ir despacito rodeando el tema para al final tirar la bomba. Porque si uno tira la bomba y el otro no está preparado para escuchar, no sirve. Entonces, esto es algo que también uno aprende, a tener los tiempos que correspondan. Que cuando uno estudia lo hace y eso es muy peligroso, porque cuando uno está estudiando, ahí sí, uno se vuelve un psicólogo asesino, porque y vos los estás escuchando, ¿viste cuántas veces repitió tal palabra? Ay, me parece, uno ve pacientes por todos lados. Cuando uno estudia sí pasa, cuando uno se recibe no quiere saber nada. Claro. ¿Y hay algo que nos puedas contar sobre la cuestión de qué universidad elegir? Si recomendarías la UBA, si hay alguna otra privada que recomendás, o si decís, va por acá, algo sobre ese respecto. Yo me decidí por la UBA porque mi prima se había recibido de psiquiatra en la UBA y bueno, tenía cierto prestigio. Me parece que uno tiene que tener bien en claro a qué le gustaría dedicarse. La carrera en la UBA tiene que ver más con el psicoanálisis. Si uno quiere ser psicólogo deportivo, y mucha formación no vas a tener en la UBA, porque es una materia electiva. Entonces, ese me parece que es un punto importante para elegir una facultad. Lo que sí me parece que es muy valioso en la UBA es que aprendes un montón de otras cosas que en las privadas no las vas a aprender nunca, como por ejemplo, yo hice la primaria y la secundaria en un colegio privado. De golpe salí a la UBA y dejé de ser Paola Beade, la hermana de, la hija de, para ser 954/3. Entonces, yo tuve que aprender a sentarme en el piso porque no había lugar, a llegar temprano porque si no quedaba en el fondo y no se escuchaba, a fijarme dónde estaban los apuntes porque nadie te traía la fotocopia al banco. Y esas son cosas que te ayudan después en la vida para moverte solo, gestionar. En la UBA vos te recibís si vos querés. A mí me da la sensación que en una privada uno se recibe porque vas pagando por mes y porque te van llevando. En la UBA te tenés que mover y se recibe el que quiere y el que estudia. Así que me parece que yo elegiría la UBA de vuelta. ¿Y alguna vez te pasó que diste un consejo malo o que no sirvió? A ver, uno no da consejos, uno a veces piensa junto con el otro. Entonces, desde ese lugar como que uno no se hace cargo de las decisiones que toma el paciente. Sí me parece que las malas decisiones que toma son buenas para seguir trabajándolo en terapia. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, uno tiene que estar muy atento a lo que va a decir. A veces te pasa con los chicos que los autistas, por ejemplo, son muy literales. Si vos les decís, andá y matalo, él interpreta que le estás diciendo que lo mates. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo una vez me acuerdo que estaba con un paciente adolescente autista y le dije, ay, pero yo me voy a terminar muriendo, pero como una expresión, y él me miró y se puso a llorar. Yo dije, ¿qué te pasa? Yo no quiero que vos te mueras. Y ahí caí en que estaba siendo literal. Vuelve otra vez, no, escuchame. Entonces le expliqué lo que quiere decir el doble sentido, que era una expresión y demás. Uno siempre tiene tiempo de volver sobre las malas interpretaciones o los malos consejos, como decís ¡Qué vos. feo! Uno lo aprende.
¿Y alguna vez te pasó que no sabías qué decir? Pero estoy haciendo un cuestionario. Muchas veces uno se queda sin nada que decir. Sí, claro. Y está bien, porque hay sesiones que son muy productivas y hay sesiones que vos decís, la verdad es que habló y fue solamente humo. Bueno, también tiene que pasar eso para que en una próxima aparezca algo bueno para trabajarlo. Sí, pasa. Hicieron una pregunta en el chat. Ay. ¿No? Es verdad que los psicólogos anotan cosas en un cuaderno mientras se escuchan. Hay psicólogos que sí, yo particularmente no, porque me parece una falta de respeto no estar mirando a la persona. Y mirar y anotar no puedo. Entonces, por suerte y gracias a Dios, tengo mucha memoria y me acuerdo, han vuelto pacientes después de 3, 4 años y me empiezan a contar, cierto que tu hermana, ¿cómo te acordás de eso si vos no anotás? Bueno, me lo acuerdo, pero sí, sí anotan. Qué suerte. Yo, si bien a mí me gusta escuchar a las personas hablar y todo, por ahí pasan años y, qué sé yo, una amiga me dice, no sé si te acordás que yo te dije de tal cosa. Y yo tipo, ¿qué? Bueno, vas a tener que tener un buen cuadernito a mano por las dudas. Claro. Y yo tengo una pregunta sobre la UBA. Sí. Que no hacían muchos paros o era como que muy molesto en ese sentido. La verdad que mientras yo cursé, en 6 años de carrera habré tenido 3 días que se me suspendieron las clases, no más que eso. Y no era que se suspendían, sino que hacían tipo una manifestación y hacían la clase en la calle, por lo cual yo decidí irme porque para mí no era productiva, pero no. Y no volví a escuchar que haya paro en la UBA, al menos este último tiempo. Con respecto a materias, porque en psicología deben haber muchísimas materias. ¿Cómo cuántas eran? ¿Tuviste alguna Eh, dificultad? Creo que eran algo de 32 materias. No. La verdad es que no me acuerdo, pasó muchísimo tiempo, pero lo que más te dificulta son las correlatividades, porque el CBC me quedó una materia pendiente, entonces yo ingreso a la carrera en el segundo cuatrimestre, por lo cual las materias anuales ya no podía cursarlas. Entonces llegó un momento que es como una gran llave que se abre de correlatividades, donde vos tenés 6 materias, y de esas 6 materias se van desprendiendo llavecitas, ¿no? Entonces yo en un momento me trabé y en vez de cursar 3 materias por cuatrimestre tuve que hacer solo una o rendir libre, pero sí se puede hacer, todo se puede hacer. Y la verdad es que una carrera universitaria ya no es como la secundaria que uno tiene que pasar de año porque si repite está mal. Es mucho tiempo de estudio, si uno trabaja se hace difícil, así que lo importante es avanzar, no en qué tiempo. Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que para ser psicólogo o alguna rama de la psicología relacionada con diferentes, con diferentes cosas que hay que tener como una personalidad fuerte y ser una persona fuerte, por así decirlo? No, la verdad es que no tiene que, no hay en ningún lugar te piden que seas fuerte. Uno se va dando cuenta, yo creo que cuando uno va transitando la carrera se da cuenta si uno va a poder con esto o no. Digo, yo la primera vez que fui al Borda, cuando hice esta pasantía, el primer día que fui yo tenía terror. Me iba a subir al ascensor y decía, ay, se me sube un loco y se me cierra el ascensor, ¿qué hago? Subí por la escalera y mientras giraba la escalera, que es tipo caracol, se me aparecían de frente y te pedían puchos. Y yo estaba al borde del infarto. Dije, ¿cómo voy a poder yo trabajar con esto? A la tercera semana me mataba de risa el loco, entraba al ascensor, me ponía a charlar con ellos. Es como que uno va viendo que peligroso es otra cosa. Entonces uno se amiga con eso también. ¿Te parece difícil tener, o sea, esa conexión o no tener ese momento incómodo con el paciente?
No, no, la verdad es que generalmente se da de forma natural, uno no se da cuenta, y ya te digo, en tantos años de tica me ha pasado una sola vez de decir, no, esto no lo puedo sostener porque me está dando bronca, porque era un paciente adulto, más grande que yo, que me chicaneaba y que medio como, ay, si yo le dijese a mis amigos lo buena que está la psicóloga, dije, no, por acá no es. Entonces, no, si venís a buscar pareja, anda a otro lado porque yo no estoy para eso. Y fue así como se lo dije. Dijiste que habías atendido a pacientes autistas. Este, ¿Atendiste también a algún otro paciente, qué sé yo, con esquizofrenia, por ejemplo? Sí, en algún momento tuve un esquizofrénico. Lo que pasa que en niños es muy difícil que ya vengan con el diagnóstico cerrado, porque se supone que en los niños se está construyendo el aparato psíquico, entonces uno habla de rasgos. En la adolescencia se termina de definir un diagnóstico. Pero sí, me ha pasado más que nada en la escuela me pasó, de estar con un chico rindiendo y me hacía "Shh", que yo me calle, y yo le decía, ¿pero qué pasa? ¿Para qué me están dictando? ¿Quién te está dictando? Dom, que es este chico igual a mí, de ojos claros, que me está diciendo las respuestas. Y él escribía en la prueba y obviamente ahí no había nadie. Sí, estaba alucinando. Tenía voces en su cabeza que le decían lo que tenía que escribir. Pero más allá de eso, no. Tomás, estás silenciado. Gracias. No, ahí pregunta Catalina, ¿qué otras salidas laborales tiene la carrera además de tener un consultorio? Bueno, lo que decía antes, se puede trabajar en la parte deportiva, se puede trabajar en empresas, en la parte de recursos humanos, con selección de personal, en la parte de justicia, haciendo peritajes. Bueno, salud, tenés 1000 ramas para elegir, no solamente el psicoanálisis o la clínica en particular. Hay toda una parte de rehabilitación, de cuidados paliativos. Uno dentro de la clínica puede elegir si quiere atender gerontes, o sea, adultos mayores, adolescentes, niños, solo adultos. Eso lo eligen también. Una pregunta. Para Sí. tomar cualquiera de estas ramas, ¿necesitas un estudio además del título de psicólogo, digamos, o ya con eso podés tomar cualquier rama? A ver, uno con el título que te da la universidad, vos podés trabajar en cualquiera de las ramas. Ahora, como te digo, por ejemplo, en la UBA salís preparada para el psicoanálisis, pero después podrías hacer un posgrado en lo que a vos te interese. Por ejemplo, yo podría haber hecho un posgrado en deportología, o en psicología aplicada al deporte, o en perito judicial. Entonces es como que vos ya tenés una especialidad, es como sumarle un plus a tu título. Pero sí, el cargo de psicólogo te habilita para trabajar en todas las áreas. ¿Y cómo haces para, o sea, mantenerlo profesional y no amigarte con los pacientes? Eh, Eso te lo enseña, a ver, nosotros tenemos una ley que nos regula qué podemos y qué no podemos. Entonces, uno puede pasar por mala praxis si rompe ciertas reglas en cuanto al trabajo. Como todos los trabajos, como el paciente, ¿viste los médicos que tienen el abandono de persona? Bueno, nosotros tenemos como esta regla, no podés cruzar, igual que no podrías ponerte de novio con un paciente. Entonces, uno sabe que cuando el código de diálogo se cambia, uno se da cuenta cuando se está haciendo amigos. A mí me ha pasado que hoy en día soy amiga de alguien que algún día fue mi paciente, pero cuando este lazo se empezó a romper, yo le aclaré, mirá que si en algún momento vos querés volver a terapia, no puedo ser yo. Que seamos amigas, se cortó la terapia. Listo, y ahí quedó. Ella sabe que Claro. yo soy psicóloga, no puedo ser nunca más, pero esto es no hay vuelta atrás. ¿Y si tomás la opción laboral en los hospitales, tenés que estudiar algo de medicina o no?
No, porque vos trabajás en el hospital, pero haces clínica, seguís siendo psicóloga, vos te ocupás de la mente de los pacientes, no del cuerpo, así que no hay ningún problema. Ah, perfecto. Y si es algo relacionado con la alimentación, trastornos alimenticios no sé, en etapas de, por ejemplo, adolescentes y el proceso que lleva. Sí. No, eso uno también hay una de las materias de la carrera que se llama adolescencia, y dentro de esa materia vos ves todas las patologías que surgen en la adolescencia, y ahí ves trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, así que sí, salís con conocimiento para eso, pero vuelvo, si a uno realmente lo que le interesa es eso, podés hacer hay cursos, hay posgrados, hay máster, hay un montón de opciones que uno puede hacer para ir perfeccionándose. Inclusive, la psicología no es una carrera que se termine cuando uno se recibe. Todo el tiempo uno se perfecciona porque hay cosas que van cambiando, hay terapias nuevas que surgen, hay maneras de ver ciertas patologías que van cambiando con el tiempo y con la investigación, y uno no se puede quedar con lo primero que estudió, porque si no atrasaría y no rendiría. Es como que un arquitecto se quede con las casas que se construían en 1810. Y no, la verdad es que hoy la construcción es otra. Bueno, uno todo el tiempo se tiene que perfeccionar. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando acá. Separa si tenés algunas palabras de cierre, tal vez de motivación para los que están decidiendo estudiar psicología, o tal vez a veces si uno se pone la camiseta de su carrera y tal vez algo para decir, por si querés convencer a alguien que está ahí pensando si psicología o no. Me parece que lo más lindo de todo es, primero, esto que dije hace un rato, de que estudien lo que realmente les gusta, que no piensen en cuánto van a cobrar, en si van a poder vivir bien, no. Porque cuando uno estudia una carrera pensando termina haciendo algo que no le gusta, y eso es padecerlo. Uno tiene que trabajar, cuando uno trabaja de lo que le gusta, no lo sufre, y está buenísimo. Esto que yo le decía, yo disfruto muchísimo de trabajar con los chicos y en mi carrera. Entonces, si hay alguno que le está dando vuelta a la psicología, es muy lindo, es algo que no se termina nunca, y uno tiene que aprender todo el tiempo, y es súper gratificante. Así que, y esto, ¿te anotaste en psicología, no? ¿Te gustó psicología? Bueno, hay tiempo de cambiar. No tengan miedo de eso. Prueben. En la prueba está la decisión final, digamos. Así que no tengan miedo, anímense. De acuerdo, Paola, mil gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros acá todavía la próxima charla es en 15 minutos, así que los que se van a quedar se pueden quedar en la llamada, si no después vuelven a entrar. Pero bueno, empezamos a las 12 con el orador de ingeniería, si no me equivoco. Ya les confirmo. Bueno, les mando un beso. Suerte. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Pablo.